El análisis de la cotidianidad es su carta de presentación. La intención de cambiar las formas de actuar es su propósito. El carisma y su estilo único lo convierten en el favorito de las personas. Con ustedes, muchos menos machos. Hola, yo soy Rafa y te doy la bienvenida a Muchos Menos Machos. Esta es nuestra segunda temporada y espero que te esté gustando. Hoy vamos a hablar sobre la violencia patrimonial, así que ponte cómodo y súbele al volumen. ¡Comenzamos! La palabra patrimonio proviene del latín patrimonium y hace referencia a los bienes que el hijo tiene y que fueron heredados por su padre o abuelos. Es decir, el patrimonio es aquello que ha sido heredado a los descendientes. Por otro lado, también hace referencia a aquellos bienes propios o aquellos bienes que fueron adquiridos y que están a disposición de los integrantes de las familias. Escucha, acá ni yo estamos comprometidos. Más vale que no vuelvas a acercarte a ella, no lo olvides. El patrimonio, como nosotros lo conocemos, tiene distintas concepciones, expresiones y contextos, pero en términos generales podemos considerarlo como el conjunto de bienes muebles e inmuebles de un grupo doméstico, que supone su posesión o titularidad y que representa un conjunto de derechos, obligaciones o responsabilidades, las cuales en la mayoría de los casos recaen en los hombres, permitiéndoles tener el control del patrimonio, lo cual lleva implícito la figura de autoridad, la toma de decisiones, el control y los derechos. Si el concepto de patrimonio lo combinamos con el de la violencia, podemos entender la violencia patrimonial como aquel acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima. La violencia patrimonial la puede sufrir cualquier persona, aunque en la mayoría de los casos las mujeres y las niñas han sido las más afectadas. La violencia patrimonial se puede dividir en violencia material y violencia económica, y es una de las formas de violencia que está más presente en nuestro entorno, aunque en la mayoría de los casos pasa desapercibida. ¿Lo dices en serio? ¿Es verdad? Por ello resulta fundamental empezar a conocerla, a reconocerla, a nombrarla y, por qué no, tratar de erradicarla. La violencia patrimonial la puede reconocer cuando las víctimas no pueden ser dueñas de los bienes materiales o de propiedades. También está presente cuando las personas no pueden heredar o cuando son privadas de los bienes patrimoniales y de los recursos económicos necesarios para la subsistencia. Entre las características más importantes de la violencia patrimonial está el restringir el manejo del dinero o los bienes patrimoniales de las personas. También está presente al dañar bienes o pertenencias de la víctima con el objetivo de humillarla o hacerla sentir mal. Otra característica importante de la violencia patrimonial es el de ocultar o destruir documentos personales que son necesarios para realizar algún trámite o para demostrar su titularidad. ¿Qué? ¿Esa era mi pareja? ¡Ay, no! La violencia patrimonial también está presente cuando la pareja o los familiares disponen de los bienes de la víctima sin su consentimiento o cuando se les obliga a escriturar a nombre de otras personas, negándole la posibilidad a la víctima de ser dueña. La violencia patrimonial también está presente cuando la pareja controla todos los gastos y se apropia del patrimonio familiar. Si consideramos que el patrimonio de alguna manera demuestra socialmente la capacidad económica, la posición y el prestigio social del poseedor, y que durante mucho tiempo estas fueron características que se relacionaron exclusivamente con los hombres, podemos darnos cuenta de las condiciones en las que se encuentran las demás personas. Señor, Superman fue herido. Pues al no gozar de patrimonio, terminan siendo borradas, invisibilizadas y excluidas, lo cual genera dependencia económica, inseguridad, discriminación, vulnerabilidad, subordinación, problemas emocionales, entre muchas otras cosas. Tienen mucho sentido esas historias en donde la víctima no puede denunciar o alejarse de su agresor, pues al no contar con recursos propios, al no poseer un patrimonio, no hay manera de garantizar su supervivencia fuera de ese entorno. Oye, ¿se puede saber qué estás tratando de hacer? Y si a eso le sumamos todo el daño psicológico causado, nos daremos cuenta de que esto es más complejo de lo que parece. Entonces, cuando una persona sufre violencia patrimonial, es probable que también sufra otros tipos de violencia como la violencia física, la sexual o la psicológica.
La violencia patrimonial viene a mostrar que las personas no se encuentran en las mismas condiciones con respecto a los hombres, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Las mujeres y el resto de las personas son las principales y mayoritariamente destinatarias del ejercicio de la violencia patrimonial y por supuesto de la violencia estructural. Contribuir a erradicar la violencia patrimonial permitirá que las personas, principalmente mujeres y niñas, no solo puedan ser dueñas o propietarias, sino que tengan la posibilidad de gozar de cierta independencia y puedan tomar sus propias decisiones. Lo haré, Yaga, te lo prometo. Es decir, voy a tratar. El permitir que las demás personas puedan ser titulares del patrimonio combate la marginación y la vulnerabilidad, permite que las personas puedan fortalecer su autoestima y ejercer su autonomía sobre los bienes. Erradicar la violencia patrimonial permitiría la posibilidad de tener una vida digna, con una posición más favorable para enfrentar situaciones adversas, detonaría la participación de estas personas en otros ámbitos, con actividades en el espacio público, accediendo a otros recursos o a otros beneficios. Todo esto también permitiría que las personas fueran libres. Ya me voy, cuídate mucho, sigue usando correctamente tu cubrebocas, lávate constantemente las manos, toma tu sana distancia, usa gel antibacterial y come frutas y verduras. Esta es una enorme responsabilidad, pero no te encuentras solo, Leonor. Si tienes alguna duda, ya sabes que puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, en todas nos encuentras como Muchos Menos Machos, o también nos puedes escribir a través del correo electrónico muchosmenosmachos@gmail.com. Cuídate mucho, bye. Muchos Menos Machos.